¿Quieres aprender a movilizar secreciones, a echar flemas? ¿Tienes un proceso catarral, bronquítico, neumonía, EPOC? Tienes mucha secreción y eso, como digo yo, siempre mejor fuera. Pues quédate que te voy a enseñar unas respiraciones y unos ejercicios para acabar de echar todo lo que sobra bien fuera. Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, tu canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy venimos a movilizar secreciones. Ya hemos hecho vídeos de cómo respirar mejor, ahora vamos a aprender las respiraciones básicas, unos ejercicios que te van a venir estupendamente bien y luego vamos a aprender cómo expectorar, cómo echarlas fuera. Estos ejercicios te van a venir tremendamente bien realizarlos por la mañana. ¿Por qué? Porque durante la noche es cuanto más acúmulo de flemas, mucosidades, por la falta de movimiento y tener una respiración más bajita. Quiero que quede claro que todas las respiraciones que vamos a hacer van a seguir prácticamente una secuencia igual, que va a ser inspirar por la nariz, 3 segundos, 4 segundos y expirar por la boca, labios fruncidos siempre para que haya un caudal continuo, un volumen de expiración continuo y los mantengamos durante esos 6-7 segundos. La mecánica es inspiro, que tarda y la velocidad de inspiración es más lenta frente a una mecánica de aceleración de la expiración con un flujo continuo para que esa flema vaya remontando. Vamos a aprender una respiración alta, lateral y diafragmática y luego una estrategia para echar esas flemas, para echar esa secreción excedente de tu cuerpo. Primer ejercicio que quiero que hagáis. Vamos a trabajar la respiración superior o alta, en la que involucraremos la musculatura accesoria. La vamos a trabajar y vamos a ser conscientes de ello. Vamos a ponernos en una posición tumbada. Quiero que flexionéis las piernas, quiero que estéis un poquito levantados para acortar un poquito todo lo que es el tendón central. Vamos a poner nuestra mano en el pecho, literalmente, y quiero que durante 3 segundos llevéis todo vuestro aire a lo que es la parte alta del pecho y hagamos un movimiento de extensión, de elevación, venciendo nuestra mano hacia arriba. Cogeremos aire 3 segundos, aguantaremos 1, soplaremos 7 segundos. Volvemos a coger aire. Llevando todo el aire a nuestra mano, aguantamos 1 segundo y soplamos 7. Nuestra mano puede empujar acompañando el movimiento y haciendo que las costillas, que lo que es la caja torácica, baje hasta abajo del todo. Por último, soplamos. Para movilizar nuestra respiración alta. Muy importante, flexión de piernas, un poquito de estar acostados con una buena almohadita para tener una buena flexión. Este sería nuestro primer ejercicio que repetiríamos entre 2 o 3 series de entre 8 y 10. Ojo, no marearse, no tener sensación de que me mareo cuando hago este ejercicio. Habría que parar directamente. Siguiente ejercicio que quiero que hagáis para preparar vuestra respiración para luego echar esas secreciones. Estoy seguro que alguno de vosotros ya tiene tos y ya le ha apetecido echar alguna flema, algún esputo. Os recomiendo que cojáis una taza o un vasito, pongáis un papelito en el fondo y siempre que tengáis ganas de expulsar algo, ¡pum!, interrumpir el ejercicio y echarlo. Así que siempre la tacita al lado que nos va a venir muy bien. Vamos a hacer ahora una respiración en lateral. Una respiración lateral que se llama. Y vamos a ponernos con una flexión de piernas, como estáis viendo. Nos vamos a acostar despacito, poniéndonos cómodos y vamos a llevar nuestra mano izquierda a la parrilla costal izquierda. Ahora quiero que llevéis todo el aire a vuestra parrilla costal izquierda. Cogiendo aire por la nariz 3 segundos. Exhalando 7-8 segundos. Muy importante esta mano, recepcionar vuestras costillas cuando suben. Aguantar un segundito. Y a la vez que exhaláis, podéis empujar con vuestra mano haciendo una compresión y ayudándoos a expirar con más fuerza. Vamos, más, otra vez, la última. Volvemos a echar el aire.
y empujando. Tremendamente importante hacerlo primero de la izquierda y luego de la derecha. 2 series de 8-10, 2 series de 8-10 por el otro lado, que también nos va a ayudar a empezar a que si hay moco dentro de lo que es el pulmón, empezar a drenarlo y que empiece a ir a una zona donde luego podremos sacarlo con la última estrategia. ¡Ay, qué lata! El exceso y retención de secreciones alteran la función respiratoria y facilitan la aparición de infecciones. La acumulación de secreciones es la circunstancia más frecuente en enfermedades como bronquitis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis quística o algunas enfermedades neuromusculares. Para mantener a raya estas secreciones, realiza estos ejercicios a diario, sobre todo por la mañana, como siempre decimos en nuestras sesiones de fisioterapia respiratoria. Es que me han venido ya flemitas haciendo estos ejercicios. Espero que a ti te vayan llegando, pero espérate que el último ejercicio es para expulsarlas. Nos vamos a poner otra vez en posición cómoda. Ahora vamos a hacer una respiración diafragmática, que es tremendamente importante. Vamos a volver a colocar nuestra mano en el pecho, viendo cómo se hincha, pero sobre todo vamos a tender a esta mano que la vamos a poner donde terminan las costillas. Aquí está nuestro diafragma. Nuestro diafragma es el músculo primordial, principal, que nos ayuda a ventilar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora cuando cogemos aire por la nariz es hinchar nuestra tripa. Vamos a coger aire. Soplamos. Cogemos aire, recepcionando nuestro diafragma. Soplamos. Tremendamente importante recepcionarlo y a la hora de coger aire, tocarte el diafragma para saber que está ahí y a la hora de expulsar, empujar hacia adentro y hacia arriba. La mano del pecho puede acompañar cerrando de esta manera cuando hacemos las respiraciones. Última. Último ejercicio. Botemos las flemas, echémoslas fuera, fuera secreciones extra. Vamos a poner nuestra mano en el pecho y la otra mano en el diafragma y vamos a acompañar el movimiento tanto recepcionando la respiración como exhalando. Vamos a hacer 3 ciclos de 6 respiraciones profundas fuertes. Quiere decir, cogemos aire, aceleramos el flujo expiratorio. Seis veces. Cogemos aire. Y llegando a la sexta, si no nos ha dado tos antes, que nos puede dar tos y cogeríamos y escupiríamos, si llegamos a la sexta y no hay tos, vamos a hacer lo siguiente. Una, 2, 3. Con ese esputo que nos ha salido o incluso ganas de vomitar como me está pasando a mí ahora mismo, escupiríamos en nuestra tacita y ya habríamos recolectado una flema o varias flemas. Este ejercicio, después de los primeros, fijaros que te quedas como medio llorando, lo podemos hacer hasta 3 veces. Nos va a venir muy bien y es muy importante realizarlo al final del todo. Chicos, hemos llegado al final del vídeo. Quiero poner que me dejéis en comentarios si pensáis que una cebolla ayuda a respirar mejor o a respirar peor. ¿Por qué quiero abrir este melón que se dice? Porque hay algunos que les funcionan y a otros que no les funcionan. Estudios que dicen que sí, otros estudios que dicen que no. Contadme vuestra experiencia. Si queréis aprender a respirar mejor y hacer otra serie de ejercicios respiratorios, os dejo por aquí un vídeo que os va a venir estupendamente bien que complementa a este. Como siempre decimos, hasta la curación y más allá, y sin hipersecreciones y con menos moco, mucho mejor. Adiós, adiós.